Hay historias que tienen un poder tremendo. Historias que definen culturas enteras y que le dan forma a cómo entendemos el fracaso y, más importante, la redención. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las más poderosas, una que ha resonado por siglos y siglos. Y es que esta es la historia de un hombre que pasó de ser un simple pastorcito a convertirse nada más y nada menos que en el rey más poderoso del mundo. Pero, y aquí viene lo interesante, también es la historia de cómo un hombre realmente bueno, alguien apasionado por Dios, en un solo momento de debilidad, destruyó una gran parte de su vida. Muy bien, vamos a arrancar con la primera parte de esta historia, la caída de este hombre bueno. Todo esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y es impresionante ver la rapidez con que todo se derrumba. Es una espiral descendente que ni siquiera fue planeada. Primero, David vio. Luego, preguntó. Después, envió por ella. Se acostó con ella. Y ella concibió. Y para tratar de tapar todo, al final asesinó. O sea, es una secuencia brutal que va de un momento de vulnerabilidad a un desastre total. Y entonces, claro, empieza el intento de encubrimiento. David trata de hacer que el esposo de Betsabé, Urías, vuelva a casa para que el embarazo parezca legítimo. Pero ¿qué pasa? Se topa con una integridad inquebrantable. Urías, por pura lealtad a sus compañeros que siguen en la guerra, se niega a ir a su casa y buscar su propio consuelo. El contraste entre la lealtad de Urías y el engaño de David es tremendo. Después de que todos sus planes para encubrir el asunto fallan y Urías termina muerto en batalla, el texto cierra con esta frase. Una frase casi siniestra que lo cambia todo. Pero lo que David había hecho desagradó al Señor. O sea, el pecado no pasó desapercibido. Y esta historia nos lleva inevitablemente a una pregunta fundamental. Una pregunta que tarde o temprano toda persona se tiene que hacer. La pregunta es esta. Después de cometer errores, pero errores catastróficos, ¿cómo se levanta uno de nuevo? Cuando la tentación es simplemente dejarse hundir por la culpa pensando, ya es demasiado tarde, ya no hay esperanza para mí, ¿qué se puede hacer en ese momento? La respuesta a esa pregunta tan profunda se encuentra en un concepto central. Uno que la verdad a menudo se malinterpreta. Así que vamos a desglosarlo. ¿Qué es exactamente la gracia? La gracia, en su forma más pura, es el amor inmerecido e incondicional de Dios. Y la clave está justo en esas dos palabras. Inmerecido significa que no hay nada que se pueda hacer para ganárselo. E incondicional significa que se tiene tanto en los buenos como en los malos momentos. No se basa para nada en nuestro desempeño. Y este concepto lo podemos desglosar en un proceso que es fascinante. A ver, todo empieza con la idea de que la gracia es inmerecida e incondicional. Esto quiere decir que aunque es gratis para nosotros, a Dios le costó todo. Un costo que vemos en su máxima expresión en la cruz. Por lo tanto, la salvación no es algo que uno se gana con buenas obras, sino que es un regalo. Así, sin más, se recibe simplemente por fe y la respuesta natural a un regalo tan inmenso es, pues, la gratitud y el amor. Pero muchas personas crecen con una idea totalmente diferente. La idea de que hay un gran marcador en el cielo, ¿no? Con una columna para las cosas buenas y otra para las cosas malas. Esa mentalidad del marcador sugiere que si las buenas acciones superan a las malas, entonces uno se gana el favor divino. Pero la realidad de la gracia es radicalmente distinta. El estándar de Dios es la perfección, un 100 en el examen, algo que es inalcanzable. La gracia no pide una puntuación perfecta, solo pide manos vacías, llenas de fe para recibir un regalo. Como dice el libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es don de Dios. Entonces, si la gracia es un regalo y no un puntaje, ¿cómo se aplica esto en la vida, en el día a día? Bueno, pasemos a la siguiente idea. Vivir llenos de gracia. Pensemos un momento en los perfiles de los héroes de la Biblia. A menudo se nos olvida, pero David, el hombre que es descrito como conforme al corazón de Dios, también fue adúltero y asesino. Y Pedro, la roca sobre la que se construiría la iglesia, fue un traidor que negó a Jesús 3 veces. Y esto nos muestra brillantemente el punto central de todo. El fracaso nunca es definitivo. Dios es el Dios de la segunda, de la séptima y de la 70ª oportunidad. Él extiende misericordia, o sea, retiene el castigo que sí es merecido, y siempre está dispuesto a perdonar, a limpiar y a restaurar. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, muy personal. ¿Qué pasa cuando una persona no puede perdonarse a sí misma? Decir, es que no puedo perdonarme, puede sonar humilde, ¿verdad? Pero en el fondo, podría ser una forma quizás involuntaria de arrogancia.
Es casi como decirle a Dios que su sacrificio en la cruz no cumple con nuestro estándar personal de justicia, que su perdón, de alguna manera, no es suficiente. Recibir la gracia requiere una humildad enorme. Así como Pedro tuvo que tragarse su orgullo y dejar que Jesús le lavara los pies, se necesita humildad para admitir nuestra necesidad y permitir que Dios nos limpie. Es básicamente reconocer que no podemos solos. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, que en realidad es el verdadero punto de partida. ¿Cómo se vive de una forma diferente sabiendo que el fracaso no es el final? ¿Qué cambia cuando la vida deja de ser un juego de puntajes y se convierte en una respuesta de gratitud a un regalo que no merecemos?